una canción esta noche, así que mientras pasa ella, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Buenas noches, Dios los bendiga. Pues para mí es un placer estar aquí y le doy gracias a Dios y a mi pastor por el privilegio de estar aquí arriba. Y qué bueno que pues uno se alegra de ver, pues hay bastantes, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero así que es lo mejor estar aquí en la casa de Dios. Amén. Voy a cantar esta alabanza, espero que se gocen, que les guste. Amén. Vamos llevando esa cruz, sigamos el Va a llegar el día donde todo lo vivido aquí será olvidado y vamos a estar por la eternidad con el Señor Jesucristo, donde ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni soledad, porque solo vamos a estar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Y esa es la esperanza que nos mantiene con vida, por eso es que seguimos escalando peldaños, como decía esta canción. Y en esta noche vamos a escuchar un testimonio, vamos a escuchar a nuestra hermana Nancy. Es una bendición escuchar el testimonio y saber lo que Cristo Jesús hizo en su vida. Hermana Nancy de Rivera, pase por favor. Tenemos toda la noche, traigo 3 rollitos.
casar. Uno. Sí, Sí. no tengo pena. Bueno, pues, gloria a Dios. Pues yo quiero compartir mi testimonio. Bueno, pues quiero empezar rapidito así, pues hablar de cómo Dios pues hay muchas cosas, ¿verdad? Pero como un poquito del noviazgo, un poquito como batallamos en el matrimonio, que uno piensa, se casa uno para los que se quieren casar, que no todo es que uno dice, pues trabajo y uno va juntas, hace sus cosas, que va a ser así, ya sabes, y que vas a ser mejor que tus papás. Y mi lema era que donde hubiera amor, que la persona me quisiera, que aunque no tuviera dónde vivir, que aunque un árbol ahí me hiciera mi casa, pero puro amor, pero pues mentira, no comí uno de puro amor, ¿verdad? Y así eran mis piensos. Y pues no, como dijo una hermana, es que yo me casé sin amor. Pues yo no sé si era amor, era hambre, era lombriz lo que sentí, no sé. Pero cuando yo conocí a Héctor, cuando fui a la tienda a llevar su solicitud, pues fue como era karateca. Yo vine emocionada. Pues fue con un chorcito cortito aquí y aparte abierto de las dos piernas, de los dos lados, unas piernotas que tenía, y luego una tallerita de chiquitibún que enseñaba todo aquí el lavadero. No, pues, rápido le agarré la solicitud y tuvo trabajo, y pues nos conocimos, nos hicimos novios. Y pues bonito todo el día ir al trabajo. Mi tía decía, pasaba por mí en la mañana y me llevaba en la noche, nos quedábamos platicando así. Y íbamos a los jueguitos, a los sub y bajas, y cuidaba que no te golpeé y no me dejaba caer y así. Y íbamos al cine a comer palomitas y pay y coca, ¿verdad? Y las películas de sangre, así de violencia, de armas. Yo empezaba a asustarme, luego él me decía, no te asustes, mentiritas, son pistolas de letal. Puro amor, ¿verdad? Pero pues ya nos comprometimos a casarnos y nos casamos, la luna de miel y todo. Y ya después pues se vino la Susi, que programamos, pero se vino porque yo según no podía tener hijos por mi problema de la columna. Pero antes de casarme pues todo bien, no había dolor, bailaba, me gustaba el baile también. Y ¿lo puedo quitar? Y entonces me casé, el primer pleito, ya cuando nació la Susi, tenía una tía, todos tenemos una tía porque mamá no tuve. Y fui con mi tía y me quejé y me mandó una camioneta ahí con mi suegra, recogió las cosas y le dejó dicho a mi suegra que le dijera a Héctor que si me quería que me consiguiera una casa, ya fuera por las cosas y por mí. No, rapidito consiguió un cuartito ahí en el trabajo y ya. Y mi tía me dijo, pues tía, ya me voy, gracias, sí. Dice, mira, si te levanta la mano. Para el otro concierto, la segunda parte. Tremendo testimonio, hermana Nancy. Nunca lo había escuchado tan profundo. Y sí, el Señor hace milagros extraordinarios. Uno a veces desconoce ciertas cosas, pero el Señor todo lo sabe y todo lo hace en el tiempo perfecto. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir gozándonos en esta noche. Y viene otra canción. Hermana Catherine va a cantar una canción, así que denle un fuerte aplauso a Cristo mientras ella viene a este lugar.
Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Pues estoy muy contenta y agradecida con Dios por el privilegio, a mi pastor también. Le doy gracias por el privilegio de esta noche. Espero se gocen. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que te da a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe que un día tu vida cambiará, porque escogería la muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bonita canción la que cantó nuestra hermana Catherine. Vamos a pasar a lo siguiente, y esto es la ofrenda.
Me imagino que cuando usted salió de su casa, preparó un billete ahí, algo grande para echar a la ofrenda, para dar a la obra del Señor. Y le quiero leer un versículo de la Biblia rápidamente, 2 Corintios 8, del 9 al 14, pero antes, ahorita en la tarde que llegué a mi casa, había un sobre debajo de la puerta y esto era el pago del IUCI. Yo creo que es el impuesto único sobre el inmueble, si no estoy mal. Entonces, esto es algo obligatorio que tenemos que pagar. Nosotros no podemos decirle al alcalde, mire, fíjese que ahorita no puedo pagar, ¿será que me puede exonerar de este pago? No se puede, esto es algo obligatorio, sí o sí, lo tenemos que pagar porque esto es para ayudar a que el país vaya avanzando, para que vayan mejorando ciertas cosas, áreas verdes, ellos saben cómo lo utilizan. Pero a lo que voy en esta noche es de que es un pago obligatorio que tenemos que hacer y sabemos que lo debemos de hacer. Y voy a leer la escritura, 2 Corintios 8, del 9 al 14, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque no os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pueden llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora, el contexto de esto nos habla acerca de la ofrenda de los santos. El texto conocido de 2 Corintios 8, que dice que ellos, la iglesia de Macedonia, rogaban a Pablo para que ellos pudieran contribuir para sus gastos, para la obra de Dios. Aún dieron de sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos quizás no eran ricos, pero dieron con todo su corazón. Pero los versículos que acabo de leer dice de que ellos tenían el deseo de suplir para la obra de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos el deseo, ¿cuántos dicen amén? Pero no hay las finanzas para suplir. Pero no solamente tenemos que tener el deseo, sino que también la disposición para hacerlo. Así como lo decía el texto, para que haya la buena voluntad de hacerlo. Y cualquier ofrenda que demos, cuando hay buena voluntad, será acepta para Dios y eso nos va a bendecir. Entonces, no solamente nos quedemos con el deseo de decir, si tuviera dinero yo daría para la obra de Dios, supliría para los gastos de la iglesia, sino que también el Señor en algún momento de nuestras vidas nos va a suplir para que nosotros podamos apoyar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que haga su mejor ofrenda en esta noche. Se lo digo por experiencia, porque el Señor siempre nos ha bendecido, siempre hemos visto su mano. Así que no solamente que se quede en el deseo, sino que pueda llevarlo a la acción. Vamos a orar en esta noche. Hermano Franklin. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu bendición no nos pasa en nuestro hogar, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas este día en nuestra ofrenda, Señor, y que sirva para la edificación de tu palabra, Señor. En esta noche, Señor Jesús, desechamos todo egoísmo, Señor, toda avaricia, Señor, de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, Cristo te ama. Ven, Cristo te ama. Ven, no esperes a mañana. Ven, Él murió por ti para darte vida y una eterna salvación. Ven, Cristo te ama. Ven, no esperes a mañana. Ven, Él murió por ti para darte vida y una eterna salvación. Amén. Rápidamente los anuncios. Es un anuncio especial, ya que el día de mañana vamos a tener nuestros servicios como lo hemos estado haciendo anteriormente. El primer servicio a las 9:30 de la mañana. Para los que les toca venir, por favor, vengan. Y a las 11:15 de la mañana el segundo servicio para los siguientes. Y a las 6:15
6:30 de la noche, también estaremos con nuestro servicio de milagros. El día de mañana será el último servicio de las 9:30 y después para el siguiente domingo ya va a ser normal a las 11 de la noche. Así que si le toca a las 11 de la mañana, lo bueno es que están despiertos, lo bueno es que escuchan bien y lo bueno es que saben los anuncios de la iglesia. Tiene que venir entonces. Mañana será el último servicio a las 9:30 de la mañana, así que por favor estén atentos. Para el próximo ya será a las 11 de la mañana, servicio normal. Así que vamos a seguir con este concierto. Va a cantar mi esposa, va a cantar la hermana Emi, así que denle un fuerte aplauso mientras ella pasa a este lugar. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí y alabar el nombre de Dios, y le doy gracias a mi pastor por esta oportunidad y gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más aquí. Este canto lleva por nombre Hay un hombre diferente. Gócese en esta noche. Amén. Describió el que fue tu amor y echándote al olvido sus promesas no cumplió. No que vivas del pasado, suelta de una vez perdón, solo así podrás ser libre y sanará tu corazón. Hay un hombre diferente que no engaña, que no miente, por la falta de perdón, provocan en el alma amargura y decepción. No permitas que el pasado robe tu presente amor, siempre habrán días mejores, está en ti, créelo. Hay un hombre diferente que no engaña, que no miente, no llores, no lamentes.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me dijeron al mandado. Y aquí estoy. Es un gusto para mí estar aquí presente y la honra y la gloria sean para Dios y gracias a Dios y a mi pastor por el privilegio. Amén. Disponga su corazón. Y alabemos al Señor. Amén.
Amén, buen tiempo estamos pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir disfrutando de este concierto. Si tienen su Biblia, ábrala en Primera de Samuel. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, mi pastor también por este privilegio. Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 21, si lo tiene. Quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Qué desea Dios de nosotros? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué desea Dios de su vida, de usted, de nosotros como personas, como seres humanos, como criaturas de Dios? ¿Qué desea Dios de nosotros? Sabemos, mis hermanos, que Dios tiene planes perfectos, tiene planes de bien, dice la Escritura. Tiene buenos deseos el Señor para con nosotros. Pero ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Hermanos, sabemos que hemos sido creados para glorificar a Dios. Hemos sido creados para complacer a Dios, pues somos sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Somos sus creaciones por medio de Cristo. Amén. Somos hijos de Dios. Y quiero que leas conmigo Primera de Samuel 15, versículo 21 en adelante. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche, Señor mi Dios, por tu palabra. Señor, te pido en este día, nos ayudes a dar pasos de obediencia. Señor mi Dios, nos ayudes en este día, Señor, a obedecer, Señor mi Dios, conforme a tu palabra, Señor, conforme a como tú lo has mandado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué desea Dios de nosotros? Vamos a ver rápidamente la vida de Saúl. La vida de Saúl, mis hermanos, es una historia muy triste. Si pueden leer lo que es el Primera de Samuel completo, los 30 capítulos, se va a dar cuenta acerca de ese hombre llamado el primer rey de Israel. Un hombre, mis hermanos, que fue llamado de parte de Dios para que fuera el primer rey en el pueblo de Israel. Dios tenía planes maravillosos con este hombre. Y dice la palabra de Dios que una de las cosas que hubo en este hombre fue que Dios depositó su espíritu sobre él. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre, mis hermanos, tuvo un buen comienzo. Fue un hombre obediente a Dios. Fue un hombre que se llenó del Espíritu Santo, incluso profetizó. Fue un hombre usado en cosas espirituales, tanto en cosas terrenales. Siguiente de eso, dice la palabra de Dios que un día vienen los enemigos de Israel y condicionan al pueblo de Israel para no atacarlo. La condición que les pusieron era que todos los del pueblo de Israel se tenían que sacar un ojo, ¿verdad? Y de esta manera no los iban a asesinar. Y cuando Saúl se entera de eso, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y tuvo valor, tuvo valentía y fue a pelear contra este pueblo y los vencieron. Es decir, mis hermanos, este hombre, amén, tenía un vivo celo por Dios, un deseo grandísimo por bendecir a su nación. Un hombre usado, un hombre que tuvo buenos comienzos.
Pero mis hermanos, si algo comenzó a marcar la vida de Saúl, una vida muy triste, si algo lo marcó fue que empezó a dar pasos de desobediencia. La desobediencia, mis hermanos, fue algo que resaltó en la vida de Saúl. Ahora podemos pasar, mis hermanos, tiempo hablando acerca de Saúl y poder aprender lo malo de este hombre, pero mis hermanos, es la misma realidad del ser humano. El ser humano cayó, mis hermanos, porque su primer pecado fue la desobediencia a un solo mandamiento, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén? Un solo pecado, desobediencia, y eso desencadenó, mis hermanos, un sinnúmero de quebrantamientos a los mandamientos de Dios. La desobediencia, mis hermanos, es una inclinación humana, es una inclinación natural, consecuencia del pecado del hombre. Y podemos hablar acerca, mis hermanos, en este caso de Saúl, que fue un hombre que quiso aparentar ser un hombre espiritual, pero desobedeciendo a la misma vez. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en Saúl fue que dice la palabra de Dios que ofreció sacrificios cuando a él no le correspondía ofrecer sacrificios. Sabemos que en aquel tiempo era algo espiritual, era algo correcto, mis hermanos, ofrecer holocaustos, pero no le correspondía a este hombre tomar el lugar de un sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hombre quiso ser espiritual y hacer todo, mis hermanos, lo que hacían los sacerdotes, pero desobedeciendo el orden que Dios tenía. En otra ocasión dice la palabra de Dios que ellos necesitan la victoria y Él manda a todos los hombres de su ejército, los obliga, escuchen bien, a que ayunen. Los obliga a que ayunen. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que les dice, bueno, mira, vamos a ayunar hasta que Dios nos dé la victoria. Hasta que Dios nos dé la victoria. Y el pueblo, mis hermanos, estaba cansado. El pueblo estaba peleando y sin alimentos, sin comer. Y dice la palabra de Dios, había una debilidad física. No era el momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero este hombre quería ser espiritual, quería de alguna manera, mis hermanos, condicionar incluso a Dios a que le respondiera. Porque estaban ayunando. Después, mis hermanos, en el capítulo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios que van hacia este pueblo a derrotarlo. Y dice la palabra de Dios, Dios ordena que asesinen a todos. Eso puede ser algo cruel, pero tenía una razón, tenía un propósito. Dice la palabra de Dios, tienes que ir y matar a todos. Pero Saúl tuvo una idea mejor que la de Dios, ¿verdad? Él dejó vivo al ganado y dejó vivo a los reyes. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que la excusa de él fue para ofrecer holocaustos. Una vez más aparentando ser un ser, una persona espiritual. Pero aquí lo que vemos es que ofreció, mis hermanos, una obediencia a medias. Una obediencia, mis hermanos, que no la completó, y esto le trajo consecuencias. Segundamente, mis hermanos, quiero ver rápidamente las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia, mis hermanos, se va dando por pasos. Dice la palabra de Dios, primero fue eso, y después, mis hermanos, vemos la conducta de Saúl, un hombre, mis hermanos, que tenía conflicto con las personas, con su propia familia. Dice la palabra de Dios, en una ocasión quiso matar a Jonathan, a su hijo, ¿verdad? Lo quiso matar y juró delante de Dios que lo iba a matar, y el pueblo de Israel tuvo que defender a Jonatán. Más adelante lo mismo quiso hacer con David, y podemos hablar, mis hermanos, que este hombre, a consecuencia de su desobediencia a Dios, comenzó, mis hermanos, a tener grietas en sus relaciones interpersonales. Tenía conflicto con las personas, sospechaba de todo, mis hermanos, era un hombre violento. La palabra de Dios, mis hermanos, define a Saúl como un hombre idólatra, como un hombre, mis hermanos, que practicaba la adivinación.
Ahora, hasta este punto no vemos a Saúl, mis hermanos, consultando a los brujos. Después lo hace, pero hasta ese punto no vemos a Saúl metiéndose en brujería. Tampoco lo vemos adorando, mis hermanos, a ídolos. Pero su estilo de vida, su conducta, mis hermanos, en su interior, o la desobediencia que había en Saúl, mis hermanos, era lo mismo que ser un idólatra, y era lo mismo que ser una persona que practicaba la brujería. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Era un hombre, mis hermanos, más allá de ser desobediente, rebelde, aparte de ser rebelde, dice la Biblia, era obstinado, era necio, ¿verdad? Aferrado. O sea, él sabe que está mal y seguía estando mal. Obstinado. No atendía al consejo ni a la palabra de Dios. La consecuencia final de Saúl, mis hermanos, la encontramos en 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, versículo 4, dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Mis hermanos, el final de Saúl fue el suicidio. Se quitó la vida. Mis hermanos, si sabemos que David cometió uno de los pecados imperdonables, cometer el suicidio. Un hombre que inició bien, finalmente, mis hermanos, los pasos de desobediencia lo llevaron a un final muy peligroso. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Dios pone la bendición y la maldición sobre nosotros para que nosotros elijamos. Deuteronomio 30, si puede ir rápidamente. Deuteronomio 30 nos habla acerca de esto. Deuteronomio 30, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la maldición, delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Versículo 19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que la obediencia hace que nosotros escojamos la vida. Saúl escogió, mis hermanos, la muerte porque fue un hombre desobediente. Dios lo desechó, mis hermanos, del reinado, pero eso no significaba que él se iba a perder e iba a terminar de la manera en que terminó. No hubo un arrepentimiento genuino y finalmente, mis hermanos, termina este hombre quitándose la vida. Quiero hablar en tercer lugar rápidamente sobre cómo obedecer a Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios le dice por medio del profeta Samuel a Saúl que es más importante prestar atención y obedecer a Dios, mis hermanos, antes que ofrecer los sacrificios. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. El profeta Samuel le hizo esta pregunta a Saúl, y esa pregunta, mis hermanos, deberíamos de hacer constantemente a nosotros.
Es correcto ser espirituales, es correcto, mis hermanos, hacer todo lo que la palabra dice. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que es más importante poner por obra aquello que hemos escuchado, aquello que se nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice acá en el libro de los Hechos, si puede ir rápidamente, el libro de los Hechos, cuando Pedro, mis hermanos, dice la palabra de Dios, vieron a un hombre necesitado. Dice la escritura que vieron a este hombre necesitado y no tenían dinero. Dice la palabra de Dios, declararon la palabra sobre este hombre se levantó, amén, fue sanado. Después las personas, los judíos, Caifás, los sacerdotes, emitieron un juicio contra esos hombres. Y dice la palabra de Dios que los amenazan, ¿verdad? Los condicionan para que puedan tener libertad. Y el apóstol Pedro les dice en Hechos 4, versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí vemos, mis hermanos, a hombres que obedecieron a Dios, y su prioridad en obedecer a Dios, mis hermanos, porque habían visto de primera mano, amén, las cosas que Dios hacía con el ser humano. Amén, que era salvar, que era perdonar por medio de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, sabían ellos que no podían obedecer al ser humano, no podían obedecer primeramente a las autoridades, en este caso religiosas, antes que a Dios. Dios los había llamado, mis hermanos, a hacer esa luz, a anunciar las buenas nuevas, a llevar el evangelio por todo el mundo, y ellos tenían que obedecer eso. Pero esto vino, mis hermanos, cuando ellos escucharon y creyeron a la palabra de Dios, y después de que Jesús asciende al cielo, ellos comienzan a obedecer lo que un día se les enseñó. ¿Cómo obedecer, mis hermanos, la palabra de Dios? Primeramente hay que escuchar palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, Pedro, se juntaba con gente que obedecía a Dios. Y Saúl, ¿no? Saúl se juntó pues no se habla, ¿no? Era un hombre solitario, amén. Y eso también marcó su vida. Escuchen bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios se complace, mis hermanos, en obedecer, en que le obedezcamos a Él antes que a otras personas. Regresando a 1 Samuel, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Aquí vemos, mis hermanos, nuevamente a Saúl obedeciendo tanto a él como al pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Antes que a Dios. Así que en esta noche, mis hermanos, la enseñanza es que aprendamos a obedecer, aprendamos a confiar, a creer que estamos en el camino correcto, y lo que estemos haciendo, mis hermanos, va a dar un fruto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y si usted lee Deuteronomio 28, 29, se dará cuenta las bendiciones de la obediencia, y por otro lado, las maldiciones y consecuencias de la desobediencia. Aquí hay personas en esta noche, mis hermanos, que están pasando por momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo puedo sentir, y es una realidad. Vivimos, mis hermanos, bajo conflictos, bajo ataques, pero algo que nos debe de dar confianza, mis hermanos, es cómo estemos llevando nuestra vida.
si en este momento de dificultad, en este momento, mis hermanos, de problemas, hemos estado obedeciendo a Dios, confiemos en que todo va a estar bien. Confiemos, mis hermanos, que te van a alcanzar las bendiciones. Confiemos que te van a alcanzar la vida que promete Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque Dios dice, mis hermanos, que la obediencia trae bendición. La obediencia, mis hermanos, algún día va a dar fruto y eso debe de darnos confianza. Hay personas que vinieron, mis hermanos, quizás para poder olvidarse un poco de sus necesidades, de sus problemas. Y lo que hoy necesitan escuchar, mis hermanos, es que Dios va a obrar a su favor porque han estado obedeciendo, han estado dando pasos de obediencia. Quizás, mis hermanos, en su intimidad, en su soledad, han estado dando esos pasos de obediencia, simplemente creyendo a Dios, simplemente, mis hermanos, orando, simplemente, mis hermanos, obedeciendo a lo que se ha enseñado desde este púlpito. Y yo sé, mis hermanos, que tarde que temprano Dios les va a dar aquello que están adelante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a orar en esta noche. Quiero que se ponga de pie y confiemos, mis hermanos, en la obediencia.